Bueno, hoy les voy a hablar sobre congruencia de triángulos. Cuando hablamos que dos triángulos son congruentes, como el triángulo ABC y el triángulo DEF, significa que esos dos triángulos son iguales. Eso se expresa de la siguiente manera. El triángulo ABC es congruente, es el signo de congruencia con el triángulo DEF. Para que dos triángulos sean iguales o congruentes, tienen que cumplir uno de estos tres criterios. El primer criterio es lado, lado, lado. Significa que si este lado es igual a este lado es igual a este, y este lado es igual a este, eso estaría cumpliendo el criterio LLL. Significa que esos tres lados son iguales. Otro criterio sería lado, ángulo, lado. Significa que si este lado es igual a este lado es igual a este, y el ángulo que está entre medio de estos dos lados, o sea este, es común, o sea que equivalen a lo mismo, sería que están cumpliendo el criterio lado, ángulo, lado. Por lo tanto es congruente. Y el último criterio que tenemos que ver sería ángulo, lado, ángulo, que significa que este ángulo es igual a este lado es igual a este, o sea, significa que miden lo mismo, y este ángulo es igual a este, esto estaría cumpliendo el criterio ángulo, lado, ángulo. Si te das cuenta, siempre tiene que estar el lado entre medio de los dos ángulos. Semejanza de triángulos. Para saber si dos triángulos son semejantes, primero tenemos que irnos a la definición. Y esa dice que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales o congruentes y sus lados correspondientes o homólogos. Esto quiere decir proporcionales. En teoría esto quiere decir que dos triángulos van a ser semejantes si van a tener la misma forma pero distinto tamaño uno del otro. Y para saber la semejanza de triángulo tenemos que irnos a algunos criterios. Estos criterios son, primero, ángulo, ángulo, ángulo. Eso quiere decir que alfa, beta y gamma van a ser proporcionales al otro lado. Entonces quiere decir que será alfa prima, beta prima y gamma prima. Otro criterio que podemos ver es el lado, lado, lado. Esto quiere decir que el lado A, B y C de este triángulo van a ser proporcionales al otro lado. Esto quiere decir A', B' y C'. Y el último criterio que podemos ver es el de lado, ángulo, lado. Esto quiere decir que va a tener dos lados igualmente proporcionales y uno de los ángulos igualmente proporcionales. Entonces, esto es lo que podemos decir sobre la semejanza de triángulos. Ahora haremos dos ejercicios de cada tema, empezando por la congruencia de triángulos, utilizando estos tres criterios. Bueno, aquí nos entregan dos triángulos con dos ángulos cada uno y un lado. Bueno, es fácil encontrar el tercer ángulo, solamente se necesita restar el 180 menos la suma de los ángulos y te da el tercer ángulo. En este caso el ángulo alfa vale 82. Aquí pues haciendo lo mismo, restando el 180 menos la suma, da que el ángulo beta es igual a 30. Bueno, ya teniendo todos estos datos, podemos utilizar uno de estos tres criterios para determinar la congruencia. Bueno, el primer criterio, lado, 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 no se puede determinar porque no tenemos los otros cuatro lados. Por lo mismo, tampoco se puede utilizar el lado, ángulo, lado. El tercero, sí, porque ya tenemos todos los lados, todos los ángulos y el lado. Bueno, aquí tenemos el primer ángulo, que es de 30, el lado de 5 y el otro ángulo de 68. Aquí, al hacer la operación, nos da que beta vale 30. Entonces, el ángulo, lado y el ángulo son iguales. Por lo tanto, ABC, el triángulo ABC, es congruente con el
triángulo DEF. Ahora, con los criterios de semejanza, también se pueden plantear ejercicios como este, que te dicen que ya estos dos triángulos ABC y DEF son semejantes, ¿ya? Solamente nos piden hallar este lado X, ¿ok? Al ser semejantes, hay una proporción entre sus lados. Entonces esto se resuelve de la siguiente manera. Se pone 3 es a X como 5 es a 10. Entonces se hace una regla de 3 o multiplicar cruzado que te da 30 es igual a 5x. ¿Ok? Ahora se despeja x y te da 6x. Que ese es el lado. La forma de plantear ejercicios de semejanza de triángulo es de la siguiente forma, donde un triángulo se parte con una línea, se divide en sus lados con una línea paralela a la base. ¿Ok? Bueno, ahora para determinar de que este triángulo pequeño es semejante al más grande, es fácil, dado que comparten el primer ángulo y los ángulos basales son iguales, dado que se forma el mismo ángulo, dado que es paralelo. ¿Ok? La forma de resolver este ejercicio, donde nos preguntan cuánto vale ese lado, es de la misma forma que la anterior, haciendo una regla de 3 simple. Igual, donde 1 es a 2 como 3 más x es a 4x más 1. Se multiplica cruzado y quedaría 4x más 1 es igual a 2 por x más 3. A resolver eso te queda lo mismo, 2x más 6. Al despejar x te quedaría 4x menos 2x menos, se pasa allá el 1 restando, te queda 5 y quedan 2x igual 5. X es igual a 5 dividido en 2, 2,5. Entonces, este lado que te queda acá es igual a 2,5 más 3. Sería 5,5.